Hola, hola. Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno que estamos con energía hoy y qué bueno ver la iglesia tan llena. Últimamente estamos bastante llenos. Para los que están en casa todavía, no tengan miedo. Tenemos todos los protocolos aquí, burbujas. Así que qué bueno que estemos juntos un domingo más y hoy vamos a continuar en este libro que iniciamos la semana pasada. Para quienes nos acompañan por primera vez, la semana pasada empezamos a estudiar el libro de Daniel. Este Daniel que veíamos la semana pasada con esa fe inquebrantable, que es como hemos denominado nuestra serie, como pueden ver en las pantallas y en los, no sé cómo se llama eso que se pega ahí. Pero ese Daniel con esa fe en medio de esa vida en el exilio, de ese lugar extraño donde habían sido llevados Israel y a donde estaban ahí dioses ajenos, cosas extrañas, reyes, tiranos. Y en medio de todo eso vemos ese Daniel con esa fe y dando siempre la gloria a Dios. Veíamos la semana pasada. Y hoy vamos a estar en el capítulo 2. Es un capítulo largo, así que vamos a ir viéndolo un poco rápido, pero hay cosas muy importantes ahí que podemos aprender. Y es este capítulo en donde Nabucodonosor tiene un sueño muy extraño, un sueño que lo deja perturbado, que no lo deja dormir. Y vamos a ver cómo en medio de esa situación, que es una situación donde ese rey, que era como el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, del imperio más grande, solamente puede recurrir al rey de reyes, al verdadero rey de reyes. Y vamos a ver cuál es la reacción de cada una de las personas de nuestros personajes de hoy. La reacción de Nabucodonosor, la reacción de los sabios de Babilonia, que contemplaba los hechiceros, adivinos, astrólogos, todos ellos, y la reacción de Daniel también. Y vamos a ver cuál es esa reacción ante el Rey de Reyes y de esas situaciones cuando solamente podemos recurrir a quien reina y gobierna por los siglos de los siglos. ¿Me acompañan a orar? Padre, damos gracias por esta mañana, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias por cada libro que hemos podido estudiar. Damos gracias por este libro de Daniel que tú has dejado para que miles de años después podamos aprender de Él, para que vamos a maravillarnos de tu gloria, Señor, y que eso sea lo que tú hagas hoy, ese milagro de que nuestros corazones se maravillen de tu gloria, de tu soberanía, Padre, y que nuestros corazones sean tierra fértil para esta palabra que tú tienes para hoy, para nosotros. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que comenzamos en el versículo 1. Dice así, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos y astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: si su majestad le cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey les contestó: mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo, a no ser por los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados.
Así que interesante escena, ¿no? Nabucodonosor tiene este sueño, está perturbado, no puede dormir, está desesperado, está frustrado y manda a llamar a todo el mundo. Hey, vengan todos porque necesito que alguien me ayude a saber esto. Pero en su desconfianza dijo, me tienen que decir qué soñé y me tienen que decir qué significa, porque cualquiera puede llegar e inventarse una historia. Y ahí están ellos y le dicen, si no, simplemente pues los voy a matar. O sea, así de fácil. Los voy a matar a todos, los voy a despazar sus casas. Y ahí están ellos viendo a ver ahí como, no, y cuéntenos qué soñó y entonces le vamos a decir qué significa. Y después están como, hey, ¿sabe qué? Lo que usted nos está pidiendo es imposible. Y es una escena muy loca, ¿no? O sea, van a pensar que es esta cosa tan extraña, ¿no? Que ocurre aquí en este lugar. Y es que en este mundo caído pasan todas estas cosas extrañas que no entendemos y pasan todas estas historias que son complicadas. Y quisiera que nos pusiéramos a pensar en esos momentos en los que ocurren cosas que no entendemos, que ocurren cosas que no sabemos ni qué hacer, que ocurren estas cosas en las que parece que es imposible, en la que no podemos reaccionar, en la que no sabemos absolutamente nada. Y es que hay una que todos hemos vivido en común, ¿no? Y es la pandemia. Evidentemente ninguno de nosotros veía venir la pandemia. Y probablemente ninguno de nosotros veía venir que casi un año y medio después íbamos a estar todavía aquí con mascarillas y todavía con un montón de cuidados y con un montón de variantes y un montón de cosas que no entendemos. Que muchas veces no entendemos y uno se pregunta, ¿y por qué? O sea, ¿qué es todo esto? Y más allá de esta situación que es más generalizada y que todos podemos vivir, quisiera que pensáramos también en todas esas cosas en nuestras vidas personales que ocurren y que también no entendemos, no sabemos qué hacer. Como este sueño de Nabucodonosor, perturbado ahí, frustrado, porque no tenía ni idea, porque recurrió a todo el mundo y nadie le podía decir nada. Esos momentos, esas situaciones, y quisiera que pensáramos en cómo reaccionamos usted y yo ante esas situaciones. Mientras pensamos en esos momentos que todos hemos vivido en nuestras vidas, pensemos también en cuál fue la reacción o cuál es nuestra reacción ante estas cosas, cuando ocurren. Porque uno podría reaccionar como Nabucodonosor, frustrado, sin poder dormir, sin conciliar el sueño. ¿Qué es esto que está pasando? Ese estrés increíble que no se puede. Desconfiando de todo el mundo. No, tienen que decirme lo que soñé y porque desconfiando de toda esa gente que eran sus consejeros. Reaccionando en ira, tomando decisiones rápidamente por la ira, por la frustración, por lo que fuese. Y si bien es cierto, usted no tiene el poder de Nabucodonosor para llegar y decir, mátenos a todos, pero esa ira, esa frustración y eso, y tomar esas decisiones a la ligera. ¿O será que reaccionamos como los sabios? Como estos astrólogos y hechiceros y todo este grupo de personas, engañando, buscando cómo engañar al sistema, cómo darle vuelta al sistema, cómo ahí no, si usted me dice lo que soñó, entonces de ahí sí le podemos decir qué es, pero preocupados porque su vida estaba en peligro, o llegando a pensar que es imposible, llegando a la conclusión de que simplemente es imposible, de que esta situación, de que esta cosa que está ocurriendo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, porque esa es la conclusión a la que llegan estas personas. Y es que yo creo que ahí es donde está la clave, en ese versículo 11 que dice que es imposible y que solo los dioses pueden revelarlo, pero que no viven entre nosotros. Porque ahí es donde está el gran error de estas personas. Porque usted y yo sabemos, y en ese capítulo 18 de Lucas, que nos leía Jackie ahora, en el versículo 27, así le preguntan que quién podrá salvarse, y Jesús dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Así que estos hombres llegan a esa conclusión, es imposible, no hay nada que hacer.
Porque lo que no entendían era que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y sabemos también que Dios siempre ha querido vivir en medio de nosotros. Es decir, esa conclusión de solo los dioses podrían, pero esos no viven con nosotros. Juan 1:14 dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los primeros capítulos de nuestra Biblia, vemos a Dios creando absolutamente todo. Vemos a Dios habitando en medio del jardín del Edén con Adán y con Eva. Ahí estaba Dios con ellos. Y el plan de Dios siempre ha sido habitar con nosotros, habitar en medio de su pueblo. Veamos después en el libro de Éxodo, lo estudiamos por muchas semanas cuando vimos todas las instrucciones del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Porque una vez que salieron de Egipto, Dios les da estas instrucciones para poder habitar en medio de ellos. Vemos después a Salomón creando el templo en Jerusalén para que Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Es lo que Dios siempre ha querido. Y más aún vemos ese Verbo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios mismo, hecho hombre, habitando entre nosotros, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando por todos y cada uno de nosotros, rompiendo el velo para que tuviésemos acceso directo al Padre a través de Él. Y ya no viviendo en el tabernáculo, en el templo, sino en los corazones de cada uno de nosotros. Siempre este Dios queriendo vivir, habitar en medio de nosotros. Y sabemos por el libro de Apocalipsis también que lo que Dios quiere es establecer su reino por los siglos de los siglos y que estemos con Él por la eternidad. Siempre ha sido su plan. Así que grave error de estas personas decir eso, lo que quienes pueden hacerlo son los dioses, pero ellos no están aquí. Nuevamente, en medio de esas situaciones difíciles, inentendibles, inexplicables, inmanejables para nosotros, ahí en esos momentos hay un Dios que puede hacer posible lo imposible. Y ahí en esos momentos sabemos que ese Dios habita en medio de nosotros y actúa en medio de nosotros y que es Rey de Reyes y tiene poder y es soberano y gobierna y está en control en medio de lo que sea. En medio de esta pandemia que no entendemos, que no sabemos, ahí está Dios gobernando y reinando. Y es que pienso en esto y no dejo pensar en Evo, que le acabo de ver entrar, así que lo voy a pegar color. Y para aquellos que no saben, creo que ya esta historia medio la han dicho, pero el otro día una persona me preguntó y no tenía ni idea de lo que había pasado. Pero Eugenia, mi cuñada, la teacher Evo de Club Semilla, es la esposa de mi hermano Adrián. Y hace un mes ya, ¿verdad? Tiene una operación y de pronto le ponen anestesia y su corazón se para, ¿no? Y recuerdo ese sábado, mientras Eugenia estaba entubada, yendo de camino al San Juan, en una UCI que estaba saturada y que tenían que buscar una cama en esa UCI, etc. Y mientras los doctores conocidos iban dando algunos estatus a diferentes familiares, etcétera, iban preparándolos para lo peor, incluyendo a mi hermano, lo iban preparando para lo peor que podía pasar. Y en medio de esa situación, pensaba en esos dioses, de alguna manera, porque si bien es cierto, nosotros hoy en día no vivimos con esta, digamos, en este Medio Oriente en donde había múltiples dioses y múltiples cosas, pero hay un montón de dioses pequeños. Es decir, en ese momento, ese sábado, por ejemplo, no había Dios dinero que pudiera salvar a Eugenia. Porque no era un tema de plata, de que si ponemos plata entonces la pueden pasar a este otro lugar. No era un tema de poder, de que si conocemos a no sé quién o que esté ahí el mejor doctor, etc. No era un tema de ninguna de estos pequeños dioses que hacemos usted y yo en nuestras vidas, el que podía hacer algo. El único que podía hacer algo en ese momento, cuando los doctores no tenían aún ni idea de qué es lo que había pasado, era el Rey de Reyes que gobierna y que está en control de absolutamente todo. Y la otra pregunta es, ¿cómo se ve
¿Cómo se ve esa confianza en el Rey de Reyes? ¿Cómo se ve esa confianza que yo pueda tener en mi corazón de que Dios gobierna y reina sobre todo, en todo momento? Y es que veamos cuál es la reacción de Daniel. Nuevamente, la reacción de Nabucodonosor, la reacción de los sabios y ahora la reacción de Daniel. Versículo 14 dice: cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, un segundo, que lo perdí, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Entonces, lo primero que vemos aquí, a diferencia de los sabios y a diferencia de Nabucodonosor, es que dice que Daniel reacciona con mucho tacto. Otras versiones dicen que Daniel reacciona con mucha calma. Y es que de pronto esta situación en donde la vida se ve amenazada, se puede morir, emitieron un edicto para matarlo literalmente, y Daniel va a donde Arioc y le dice: hey, Arioc, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tanta violencia? Y aún más, Daniel se va a ver al rey. Es decir, o sea, si alguien emite un edicto y tiene el poder, digamos, para matarme, y decir, voy a ir a verlo, voy a ir a hablar con él, ese que quiere matarme. Es súper loco esta reacción. Su vida está en peligro y Daniel dice: hey, ¿pero qué pasó? Con calma. ¿Qué pasó? Y voy a ir a ver al rey para hablar con él, para ver qué pasó. Y definitivamente solo alguien que ha creído en su corazón que ese Rey de Reyes es el que gobierna verdaderamente y está en control de todo, independientemente de lo que le ocurra. Porque vamos a ver en los siguientes capítulos un momento en donde dice: hey, si Dios nos salva, bien, y si no nos salva, también. Esa confianza, ese entender que ese Rey de Reyes está en control, pase lo que pase, es lo único que puede hacer que reaccione con esta calma en este momento. En ese momento de crisis, lo primero que hace Daniel, la primera forma como reacciona es con calma, con calma. Lo segundo que hace, veamos, versículo 17 dice: después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Así que primero, con calma. Y lo segundo es, clama a Dios. En esas situaciones donde usted y yo no tenemos ni la menor idea de qué hacer, en donde no entendemos absolutamente nada de lo que está pasando, lo que tenemos que hacer es ir y clamar a Dios. Y vean qué interesante, porque no es que Daniel se va y ora solo, es que va y llegan de sus amigos. Y dice: hey, señores, ¿saben qué? Oremos, porque aquí hay que orar. Y oramos juntos. Y por eso ustedes han visto todos los domingos aquí hablamos de la reunión de los sábados de oración. Es importante que oremos juntos. Sí, no tengo la menor duda de que cada uno de nosotros tiene su vida de oración y ora a Dios. Soy claro. Pero es importante que oremos juntos, que clamemos juntos al Señor siempre. Porque hay muchas personas aquí que están viviendo situaciones complicadas, situaciones de este tipo, que necesitan la oración de personas cercanas, que necesitan la oración, esas semillas en casa también donde participamos nosotros. Ese grupo nos da la posibilidad de tener personas con quienes estamos más cerca, con quienes nos estamos viendo constantemente y que podemos orar juntos también los unos por los otros. Porque es importante en esa reacción ante estas situaciones que clamemos a Dios y que clamemos a Dios juntos. Entonces, reacciona con calma, ora con sus amigos y alaba a Dios. Veamos el versículo 19, dice: durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder
me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. Así que Dios responde y Daniel inmediatamente alaba. Y es que esta alabanza, esta adoración a Dios es algo que usted y yo podemos hacer en todo momento. Ya sea cuando Dios responde y esa respuesta es la que nosotros habíamos clamado. Cuando Dios responde y esa respuesta no es necesariamente lo que nosotros creíamos o queríamos. O cuando Dios no ha dado respuesta aún, en cualquier momento usted y yo podemos decir eso. Usted y yo siempre podemos declarar que suyos son la sabiduría y el poder. Siempre. Usted y yo siempre podemos decir que Él pone y depone reyes, que Él revela lo profundo y que Él habita y que en Él habita la luz. Siempre podemos decir esto. Siempre. En todo momento, cualquier día de nuestras vidas. En todo momento podemos decir esto. Porque es increíble y a mí me vuela la cabeza pensar en que en una situación en la que no sabemos qué hacer, en este tema de qué va a pasar, qué va a hacer, cómo vamos a hacer, todo este elemento de incertidumbre completamente, y que lo que usted y yo tenemos que hacer es tan fácil, tan sencillo. Es decir, no es algo complicado, no es que hay que ir y hacer y aquí y allá, es con calma, clamar a Dios, orar, pedirle a Dios y alabarle. Es decir, Dios es el que hace las cosas, no somos usted y yo. Lo que usted y a mí nos toca es ir y clamar a Dios y pedir y rogar por su misericordia y alabarle y decirle gracias, Señor. Porque sus misericordias son infinitas y todos los días las vivimos y todos los días las vemos en nuestra vida. Y es para mí increíble que en medio de algo tan complicado sea tan sencillo, en el sentido de que es simplemente caer de rodillas a nuestro Padre, porque Él es el que hace todo, porque Él es el que es todopoderoso y porque Él es el que puede hacer posible lo que es imposible para nosotros. Veamos el versículo 24. Dice: entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo: entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que pueda interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel, a quien los babilonios le habían puesto por nombre Beltasar: ¿puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. Así que nuevamente, como lo veíamos la semana pasada, vemos a este Daniel dando toda la gloria a Dios. Lo primero que Daniel hace cuando llega ante el rey es dar la gloria a Dios. Es ese hacer lucir bien a Jesús que hablaba Jimmy la semana pasada. Él llega y se para ante el rey y le dice: hey, nadie podía haber interpretado este sueño, pero hay un Dios en el cielo. Esta es la frase clave. Daniel dice: hay un Dios en el cielo y ese sí revela los misterios. Y Daniel dice: hey, no es porque yo sea más sabio que nadie. Ahí vemos a ese Daniel que entiende esa misión como imágenes de Dios en la tierra, de reflejar su gloria. Hey, ¿saben qué? Hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo que es el que revela todo. Veía unos posts de algunos amigos conocidos
ateos con respecto a este tema de la vacuna. Y entonces en el post la gente pone como la ciencia ganó o la ciencia gana. Lo pone es en inglés la frase. Y yo me ponía a pensar, porque hay una diferencia muy grande entre decir que la ciencia gana o que la ciencia ganó, o decir que hay un Dios en el cielo que permite a través de la ciencia, sí, llegar a poder hacer una vacuna o hacer lo que sea. Porque ¿sabe cuál es la diferencia de eso? Si yo creo que la ciencia ganó, cuando viene una variante o si en 5 años tenemos otra pandemia o lo que sea que pase, iba a estar como Nabucodonosor nuevamente frustrado, enojado, en ira, depresión, ansiedad, todas estas cosas que se generan en un momento como estos. Pero si yo estoy consciente de que hay un Rey de Reyes que gobierna y que está en control de absolutamente todo y que Él es el que permite, ya sea que la ciencia haga una vacuna o que en un chasquido de sus dedos se acaba el virus, la cosa es muy diferente. Es muy diferente. Y es que, nuevamente, Evo está aquí hoy con nosotros, porque en ese momento, en ese sábado y ese domingo, cuando los doctores no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando, de por qué eso había ocurrido, personas muy estudiadas y por quienes damos muchas gracias a Dios también, personas con muchísimo conocimiento, pero que no tenían ni la menor idea de por qué esto había pasado. Cuando nadie lo sabía, ahí estaba ese Rey de Reyes poniendo soplando vida a ese corazón que latía a un 15%. Ahí estaba ese Dios y ese Rey de Reyes. Y no estoy menospreciando en lo más mínimo el trabajo de un montón de doctores y doctoras que llegaron ahí, que hicieron de todo y damos gracias a Dios por cada uno de ellos, por su conocimiento, por todo. Pero toda la gloria es para Dios. Pero hay un Dios en el cielo y ese Dios en el cielo estaba soplando vida cuando la medicina, cuando nadie sabía por qué había pasado esto. Y es que eso es lo que nos toca a usted y a mí. Es decir, con calma, clamamos, alabamos, pero damos siempre toda la gloria a Dios. Hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros es que nosotros tenemos que, cuando contamos esta historia, cuando usted cuenta la adicción, la historia de cómo salió de la adicción, de dónde Dios lo sacó, de todo esto, toda la gloria es para Dios. Siempre en esa historia tiene que ser, pero hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo y ese Dios es todopoderoso. Y ese Dios reina y gobierna y está en control sobre absolutamente todo lo que ocurre. Ya sea que eso sea lo que yo quería o lo que yo no quería, ese Dios gobierna y ese Dios reina y ese Dios es soberano. Y ese Dios se revela a cada uno de nosotros. Y ese Dios tiene una misericordia infinita para usted y para mí. Pero a Él sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Y es que solo una vez que Daniel ha dado toda la gloria a Dios, es que empieza con la interpretación del sueño. Y dice así a partir del versículo 31. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria.
Además, ha puesto en manos de su majestad, a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Dios ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro. Y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, que su majestad vio mezclados, significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que, sin la intervención de nadie, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. Así que hay un montón de cosas que pudiéramos decir de este sueño. Pero como decía, es un capítulo extenso. Vamos a dejar algunas preguntas para los semillas en casa para que podamos ver algunas cosas interesantes que hay en este sueño. Y si creían que ya se había terminado este tema que vimos en Apocalipsis de figuras y colores y formas y números y un montón de cosas, la semana pasada Jimmy nos decía, este libro también es parte de lectura apocalíptica. Así que hay muchos temas por ahí para ver. En cuanto a la interpretación de estos 4 imperios, pues hay un consenso. La realidad es que hay un consenso entre la mayoría de los estudiosos. Hay algunos que hacen algunas pequeñas variantes entre los imperios y hay algunos otros que siempre quieren tener una visión un poco más futurista, etc. Pero el consenso en general es, como lo dice la visión, el oro es el imperio de Babilonia. Luego viene la plata. La plata es el imperio medo-persa. Luego viene el bronce, que es el imperio griego, y luego viene el hierro y el barro, que es el imperio romano, ¿no? Entonces, esa con sus variantes de nuevo. Más allá de esto, hay una cosa importante que podemos notar aquí, y es este sentido de decreación. Es decir, Dios crea y el hombre decrea. Y si vemos, primero está el oro, después pasa a ser plata, después pasa a ser bronce, después pasa a ser hierro, después hay hierro con barro. Y ese sentido de degradación, de que cuando el rey de reyes no gobierna, de que cuando no está ahí presente, de que cuando está el reino, los reinos de este mundo van degradando, van decreando lo que Dios ha creado. Y en lugar de darle la gloria a Él, están dando gloria a sí mismos. Y ese es este sentido de esos materiales que se van degradando. Uno dijera, bueno, las piernas deberían de ser de oro porque son las que tienen que aguantar el resto, pero al revés, en esa decreación. Y en contraste vemos esta roca que se desprende sin intervención humana. Sin intervención humana se desprende y hace añicos a cualquier reino. Hace añicos a cualquier reino para establecerse para siempre. Dice Isaías 28:16, que lo vemos en nuestras pantallas. Por eso dice el Señor Omnipotente: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Y es que me parece impresionante que recién estamos empezando este libro de Daniel y ya aparece Jesús en medio de este libro. Y lo vamos a ver una y otra vez más adelante. Pero esa roca, en muchos lugares en nuestras Biblias que se refieren a Jesús como esa roca. El Salmo 118, hay otros capítulos en Isaías. El mismo Jesús habla de esa piedra angular
que fue rechazada. Es decir, ese Jesús que gobierna, aquí está esa esperanza que tenemos nosotros. Esa roca que viene y se desprende y hace añicos cualquier reino y se establece para siempre. Y cierra así nuestro texto de hoy. Dice el versículo 46. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso y le dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Así que Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Si Dios vino a vivir en medio de nosotros, siempre ha querido habitar en medio de nosotros. Y es más, murió por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, para regalarnos salvación. Venció al pecado, venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y va a venir para establecer su reino para siempre, por los siglos de los siglos, como lo vimos una y otra vez en Apocalipsis. Y estas cosas son un hecho, son una verdad, son una realidad. Es decir, esto no son teorías, esto no es interpretación, esto es hechos. Estas son cosas que son, simplemente son. Y la pregunta para usted y para mí hoy es si vamos a ser como Nabucodonosor, que solamente entendió esto. Porque si usted ve a Nabucodonosor aquí muy alegre diciendo: tu Dios sí es el Dios de dioses y el soberano de los reyes, etc. Y usted dijo: claro, se convirtió el hombre. Lo vamos a ver la otra semana haciendo cosas locas nuevamente. Lo vamos a ver. Y es que Dios se revela a los reyes de este mundo. Es decir, el hombre que era considerado el hombre más poderoso del mundo, ahí estaba, necesitando de este Dios, porque en ese momento en el que no sabía qué hacer, en el que no sabía cómo reaccionar, en el que esta situación la tenía perturbado, lo que necesitaba era ese Dios que pueda hacer posible lo imposible. Y sabemos que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Eso es un hecho también, es una verdad. Pero nuevamente, entonces la pregunta es: ¿vamos a reaccionar como Nabucodonosor, solamente entendiendo esto? ¿O vamos a reaccionar como Daniel, creyendo esto? Reaccionando con calma, clamando a Dios, alabándole, dándole toda la gloria a Él. O como Nabucodonosor, perturbado, trayendo a sus pequeños dioses a intentar salvarle en un momento en que no podían hacer nada. En ese momento en que llegaron y dijeron: hey, no, es imposible. En ese momento de derrota, de no hay nada que hacer. Yo ese Daniel, confiando en que nuestro Dios reina, creyendo que ese Rey de reyes, que es soberano, siempre está en control, siempre gobierna. Independientemente de lo que pase en este mundo, independientemente de las situaciones que vivamos. Como leía Ali también ahora en Éxodo 14. Ese que va a pelear las batallas por nosotros. Él es el que hace las cosas. Usted y yo simplemente venimos, clamamos, adoramos, porque sabemos que hay un Rey de reyes que gobierna, que va a gobernar por los siglos de los siglos. Así que quisiera que todos nos pudiésemos poner de pie y que hagamos esto,
que hacía Daniel, adorar, alabarle a Dios, porque independientemente de lo que sea que estemos viviendo, usted y yo podemos venir confiadamente y adorar a nuestro Rey de Reyes.